En este vídeo no os prometo risas, ya que para mí es un tema muy serio. Hoy voy a dejar de lado el personaje de Pensando Fuerte y voy a ser el chico que hay más allá. Este vídeo va para todas aquellas personas que no comprendieron la pitada al himno en la final de la Copa del Rey y sobre todo para el señor Álvaro Ojeda. Usted en su vídeo muestra un gran enfado por la pitada del himno, por reivindicar un derecho fundamental, la libertad de expresión. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución española. Usted da a entender que eso es lo más feo que se le puede hacer a un país y a un rey. Y ahora le pregunto yo a usted, ¿no está feo tener a millones de personas sin empleo, sin ingresos y encima tener que estar manteniendo los lujos y viajes de una monarquía? ¿No está fea esta falsa democracia? ¿No está feo tener una ley electoral siempre a favor de los mismos? ¿No está feo tener una ley constitucional que se niega a la reforma para una mejora? ¿No está fea la corrupción constante? ¿No están feos los desahucios a familias que no llegan a pagar un techo? Pero si lo que de verdad le indigna es la pitada de esa gente, o perros como muchos los llaman, por querer la independencia, le voy a dar argumentos mínimamente para que lo entienda, basándome en un vídeo que hizo un chaval que tiene más razón que un santo. Cataluña, la comunidad autónoma que más economía aporta al Estado español, hasta con un 22% del PIB nacional, recibe solamente un 12%. Habiendo comunidades autónomas que reciben el doble de lo que aportan. El Ministerio de Cultura hace un gasto anual por cada español de 47 euros, cuando por cada catalán solamente de 5. El gobierno español invirtió 300 euros en el AVE catalán, cuando invirtió 1.200 en el andaluz, 900 en el madrileño, 600 en el aragonés y 400 en el castellano manchego. 16.000 millones de euros al año que van y no vuelven nunca. Según las estadísticas mundiales, Cataluña es la región del mundo que más sufre por su gobierno. Estos son unos cuantos motivos más allá del sentimiento de un pueblo. La gente simplemente quiere un cambio a mejor, porque lo que está pasando en el país es vergonzoso. La pitada fue un mero hecho de protesta pacífico y democrático. Y todo esto, señor Ojeda, se lo está diciendo una persona que tuvo que marchar de su país, que tuvo que alejarse de amigos y familiares, dada la mala situación por muchos incompetentes. ¿Y usted espera que yo me sienta orgulloso cuando suena ese himno? ¿Le tengo que volver a recitar lo que le he dicho al principio del vídeo? Usted sabe que es una persona influyente, dado que tiene una gran muchedumbre a sus espaldas, 300.000 seguidores. Debería haber sabido que con ese vídeo lo único que haría es fomentar el odio contra los catalanes, sean independentistas o no. Nada más hay que echar un vistazo a los comentarios para darse cuenta. Con una multitud de comentarios tan grotescos como «Con Franco los jodidos catalanes no tendrían cojones a abrir la boca», cuando vieron muchísimos fusilamientos a catalanes por ese hombre, uno se siente más catalán. Me gustaría mucho que este vídeo le llegara y me diera una respuesta, ya sea con un vídeo o con un mensaje privado, me es indiferente. Creo que no he faltado el respeto a nadie y he dicho lo que para mí significaba la pitada. Y lo último que quiero decir es que, ante todo, somos personas. Nos separan ideales, maneras de pensar, incluso sentimientos. Y agradecería que si tú piensas igual, lo compartieras y dieras a saber que per un somni, per una millora, per un sentiment, es lluita amb llibertat.